Sí. Bueno, pues me toca. Bueno, pues que me da mucha alegría veros a todos ahí y, bueno, la posibilidad de inaugurar esta tertulia, aunque sea de manera virtual, pero bueno, no deja de ser una alegría y... Entrecortado. ¿Se me escucha mal? No, No. yo te No. escucho bien. Yo también. Se oye bien. Yo también. No sé, Marina, ¿me escuchas mal tú, no? Bueno, sigo. Que toca hoy, bueno, primero dar las gracias a Manolo Machuca por la idea y por estar siempre pendiente de la tertulia y los tertulianos y tertulianas. Y por supuesto a Yerma por hacer posible esa idea y a Sergio, que es nuestro anfitrión y va a ser el moderador, ¿no?, de esta charla. Y bueno, hoy es también un día... Ha sido coincidencia que sea un día especial, el Día de las Escritoras. Felicito a mis compañeras por eso. Y también el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, lucha de la que María del Monte y yo sabemos un poquito, y mucha gente más. Entonces, bueno, era solamente apuntar esas dos cositas. Y paso entonces a... ¿Empiezo, no? Empiezo. Claro. Vale. Bueno, pues escribir es fabular y María del Monte pues es una gran fabuladora, es una gran mentirosa y es un placer para mí pues presentar su novela, Todos mienten, que es una magnífica novela. Decía Ernesto Sábato que había dos maneras de entender la literatura, una como entretenimiento para pasar y hacer pasar el rato, y otra como búsqueda de respuestas a los interrogantes, a los grandes interrogantes de la vida, ¿no? Y bueno, pues para profundizar en el ser humano y demás. Y María del Monte en esta novela, pues tenemos la suerte de que aúna esas dos maneras de escribir. Nos lo hace pasar muy, muy bien y al mismo tiempo pues nos invita a reflexionar sobre la condición humana, sobre pues, sus miserias, sus pasiones, sus anhelos, etc. Hablar de Todos mienten es hablar, en primer lugar, o yo lo veo así, de Sierra, de Alfredo Sierra, que para mí es un personaje redondo, muy bien trabajado, minuciosamente trabajado en todos sus aspectos, todas sus caras, tanto los rasgos fisiológicos, etcétera, etcétera. Y es un personaje al que Monte va describiendo a lo largo de toda la obra. Le dedica montones de calificativos que yo no voy a reproducir aquí, más que decir, bueno, pues eso, que es un tipo anodino, un tipo gris, un tipo que está angustiado por su situación laboral, abandonado por su mujer, que no tiene amigos. Y en esa primera escena de la novela, que transcurre en un autobús de línea de una ciudad que María del Monte no nombra, igual que hizo en Perdiendo Pie, que tampoco nombraba la ciudad, pues allí están Rosy, la despampanante Rosy, y Johnny, el chico de la nuca vulnerable, me encanta eso. Y Alfredo Sierra, bueno, pues que está... Pues que el azar le brinda la oportunidad de que su vida cambie, ¿no? De que su vida cambie radicalmente. Y él, por supuesto, no va a perder esa oportunidad. Dice en un momento determinado, creo que ante situaciones desesperadas, medidas desesperadas. Y la mentira, pues va a ser su herramienta. Una herramienta que también él dice o comenta alguna vez que es una herramienta útil, una herramienta fácil y barata. Y que, bueno, pues va a hacer uso de ella sin ningún tipo de remordimiento porque ya sabemos todos que es un personaje sin escrúpulos. Un personaje también muy, muy necesitado, ¿no? De muchas cosas y del que estoy segura de que hablaréis después mucho más.
No he presentado a María del Monte, con esto que ya me estoy enrollando, perdón. A María del Monte Vallés, su formación la ha llevado por el camino de la construcción y el urbanismo, y sus dos pasiones, la literatura y los viajes, a escribir. Como ella misma me ha dicho en más de una ocasión, pues para ella la literatura es refugio y fuente de vida. Ha escrito relatos, ha escrito cuentos, ha escrito libros de viaje, ha escrito novelas, y de todo eso lo que tiene publicado son 2 novelas. Perdiendo pie, creo que del 2016, ¿no, María del Monte? Sí. Del 2016 con la editorial Triskel, y Todos mienten en 2018, ¿no? También con el mismo sello editorial. En esta maravillosa novela, María del Monte nos engancha desde esa primera escena, desde ese primer momento, desde su mismo arranque. Y entonces el lector, y hace partícipe al lector durante toda la obra, ¿no? Con frases que a lo mejor algunos de mis compañeros después comentan más. La línea, el hilo lineal del relato se ve interrumpido por fragmentos donde en primera persona entran los personajes que acompañan a Alfredo Sierra en este tinglao, ¿no? Está Ernesto Sierra, el elegante y oscuro Ernesto Sierra, está Maritere, que le gustaría ser Teresa, pero no pasa de ahí, y bueno, hay muchos otros, ¿no? Y entonces esos personajes perfectamente dibujados con muy pocos trazos, en pocas líneas, pues en primera persona pues nos van dando datos, pistas de sucesos que todavía en la línea del relato no han ocurrido, y entonces me parece muy interesante, esa estructura me parece muy interesante porque invita al lector a hacer, invita al juego al lector, ¿no? A hacer sus propias deducciones o sus hipótesis, etcétera, etcétera. Me parece muy fresca esa forma de narrar y muy interesante. A ver, alguna cosilla más que no se me olvide. Bueno, la metamorfosis de Alfredo Sierra es brutal, ¿no? De ser la persona más insulsa de la tierra, se convierte en un héroe local. Y también me gustaría apuntar, y con esto ya voy terminando, 2 cositas de las que seguro mis compañeros te van a hablar también, que son la crítica feroz de la sociedad que haces, esas perlas que nos vas dejando a lo largo de toda la novela, bueno, pues a la gran mentira de las redes sociales, a la pantomima del turismo que llega a todas partes, o llegaba en aquella otra vida nuestra, y bueno, y de muchas otras cosas, ¿no? De la soledad, de la incomunicación, de las carencias afectivas, etcétera, etcétera. Y por último, bueno, de los espacios que también son muy interesantes, tanto la imprenta como los sanatorios, unas descripciones muy hermosas. Y con esto yo creo que ya pues cierro casi mi micrófono y os dejo que participéis vosotros y por supuesto la estrella invitada que es María del Monte. Para empezar esa ronda si se me ocurre hacerte una pregunta con respecto a este personaje, Alfredo Sierra, porque, bueno, los mentirosos, los embusteros, los farsantes a lo largo de la literatura, bueno, está la literatura sembrada de todos ellos, pero siempre suele ser gente brillante, gente ingeniosa, gente con talento. Sin embargo, aquí Alfredo Sierra está en el polo opuesto. Entonces me gustaría que para empezar, si te parece bien, pues nos hablaras de ese personaje, ¿no? De cómo, bueno, de qué te impulsó a tratar la mentira de la manera que lo haces y cómo nació ese personaje. Muchas gracias a todos, espero no haberos aburrido y es vuestra la charla. Bueno, pues lo primero que antes no he saludado, gracias a todos. Vamos a ver cómo
las tertulias literarias me gustan mucho y yo creo que las que he tenido de mi libro las he disfrutado muchísimo. Y este nuevo formato, pues, a ver cómo va. Yo creo que está bien. Por ahora está bien, estamos todos comunicando. Pues, bueno, ante la pregunta de Charo, es verdad que los mentirosos, la imagen que tenemos de mentiroso puede ser alguien muy brillante, muy inteligente y tal, pero también lo has dicho tú antes, la mentira es muy barata y está ahí al alcance de todo el mundo, con lo cual yo creo que no es un territorio exclusivo de los listos ni los inteligentes, y yo creo que se demuestra en el libro que cualquiera es capaz de soltar una mentira del calibre que sea en cualquier momento. El porqué del personaje, pues, bueno, tenía yo un compañero que era un poco así, una persona muy apocada, no le conocíamos muchas aficiones, no le conocíamos conversaciones. Entonces, lo que primero se me presentó fue un personaje hueco, personaje vacío. ¿Y cómo se llena un personaje vacío? Pues a base de mentiras, a base de crearse su propia historia, que es lo que hace Alfredo. Al principio, involuntariamente, se encuentra de sopetón con esa posibilidad de trabajo y con hacer creer al señor Iglesias que él era el destinado a ese puesto, pero después él se encuentra a gusto, no ve ningún impedimento y sigue para adelante. Eso también lo vemos muy a menudo, sobre todo, en principio lo vemos los niños pequeños, ¿no? Cuando dicen una mentira y siguen, pero eso se puede extrapolar a toda la sociedad. Yo creo que hemos asumido tanto la mentira que nos la creemos, no la criticamos y la mitad de las veces ni siquiera intentamos adivinar o averiguar o investigar, no nos molestamos en saber si es verdad o no lo que nos están contando. Eso se ha visto mucho en estos últimos meses también. Pues sí, la verdad que sí, desgraciadamente sí. Pero bueno, mejor no hablar de... No, mejor no, nos quedamos con las mentiras que están dentro del libro. Vale, mira, pues... María, soy Rodrigo, que, bueno, hola. Primero felicitarte porque el libro me ha parecido, bueno, fabuloso, me ha encantado. Me divirtió mucho cuando me lo leí, cuando iba a hacer la tertulia anteriormente, y ahora, ayer que me lo volví a leer, me ha encantado más que la primera vez todavía, ¿no? Gracias. Y bueno, hasta el título, que creo que es absolutamente certero, porque efectivamente en la novela todos mienten, ¿no? Pero bueno, yo creo que no es la novela, sino que en la vida real todos, absolutamente todos mentimos, ¿no? Creo, de una forma u otra y prácticamente a diario mentimos en cosas mínimas y en cosas importantes, y probablemente es que la vida no sea posible sin la mentira. Es que no sé si para vivir en sociedad es absolutamente necesario de alguna manera mentir, y todos, absolutamente, no los de las novelas, sino todos nosotros mentimos, ¿no? O el que no haya mentido alguna vez, que levante la mano. Que tire la primera piedra. ¡Qué mentirosa, Elena! Hombre, Elena, no te he visto llegar. Pues sí, es lo que decía un poco antes, Rodrigo. Tampoco hay que escarbar mucho para encontrar dónde hay una mentira. Y muchas veces las decimos sin maldad, sin voluntad de mentir, porque es más fácil. Porque es más fácil una mentira que dar una explicación, a lo mejor, o las típicas mentiras piadosas, pues bueno, las tenemos tan asumidas, pero en otra conversación que tuve, una vez me decían que la mentira, que se podía vivirse la mentira, pero yo estoy más de acuerdo contigo, yo creo que ya no podemos, ya lo hemos asumido y, hombre, yo creo que si queremos ser buenas personas intentaremos no cometer barbaridades, pero
estamos acostumbrados al fanfarroneo, a la fantasía, a la exageración, a todo ese tipo de variedades de la mentira que las tenemos muy asumidas y bueno, casi nadie nos va a criticar por eso, por ese tipo de... Sí, y bueno, y no digamos ya en la política, porque describes tú en la página 55 y 56 y en relación a eso y a la política ya es una cosa, vamos, es que es consustancial con la política, es que, y lo que estamos viviendo ahora lo demuestra, ¿no? Y una cosa que te he escuchado alguna vez, y tú creo que la has repetido ahora, ¿no? Sobre las mentiras piadosas, y estoy de acuerdo contigo, yo soy médico. Y estoy de acuerdo contigo que los médicos efectivamente son muy dados a las mentiras piadosas. Y yo la he practicado, pero no es lo importante, no unas pequeñas, digamos, mentirijillas piadosas, porque para mí, y creo que para muchos médicos, la relación con el paciente es sagrada y jamás tienes que engañar a un paciente, jamás. Le tienes que decir absolutamente la verdad. Quizá a lo mejor un poquito adornada, o que ya es una forma de mentir, pero es absolutamente, porque es una relación sagrada donde una persona confía en que tú, que te puedes equivocar, pero jamás, jamás lo va a engañar, ¿eh? Entonces, yo creo que muchísimos médicos no practicamos lo de la mentira piadosa. A lo mejor con los Pues me alegro, pacientes estoy no. en contra de la mentira piadosa. Sí, yo estoy en contra. ¿Sabes? Yo creo que hay muchas formas de decir las cosas, ¿no? Pero tienes que decir la verdad. Al paciente hay que decirle absolutamente y siempre, bajo ningún concepto le puedes mentir. Siempre, siempre tienes que decirle la verdad. Tu verdad, vamos, te puedes equivocar, pero lo que tú crees que es verdad. ¿Sabes? Estoy de acuerdo, sí. ¿Se puede intervenir o se pide cómo es la cosa? Venga, habla ya. Hablo ya. La verdad que tengo que buscar a María del Monte para yo verla, porque si no, no puedo. Así, ya la tengo aquí. Mira, que bueno, lo primero también felicitarte, ¿eh? Me lo he pasado muy bien, me ha encantado la estructura, que es lo que estaba comentando, el resumen que ha hecho al principio Charo. La estructura donde primero es el tiempo de él y luego el tiempo de los otros, que lo dicen además en primera persona, y vas creando intriga, porque ¿y qué pasó? ¿Pero qué fue eso que pasó? O sea, consigues crear ahí un tirón para seguir con la historia que está muy bien. Entonces, a mí lo que más me ha gustado me ha gustado, ya te digo, la novela en general, y de todo lo que te están diciendo los compañeros, pero a mí hay una cosa que me ha gustado mucho y es el arco del personaje, porque de ser una persona vacía, como tú decías, anodina, en un momento dado tú dices que seguía el orden que había de horarios de su casa que había hecho su madre, porque le parecía que era la única forma posible de vivir. O sea, un hombre que se ha casado y todo y sigue los horarios de su madre, pues un hombre que no ha evolucionado. Y en cambio, conforme se va convirtiendo en un mentiroso y cada vez se va gustando más a sí mismo, hay un cambio y es que él se empieza a fijar en las personas. Cosa que para él antes no era importante, también le dicen, no, oía sin escuchar, miraba sin ver, o al contrario, veía sin mirar. Y entonces ahora, como tiene que copiar a los humanos, pues se empieza a fijar en los humanos. Entonces se humaniza de alguna manera, se humaniza. Y luego eso me ha gustado mucho, cómo va convirtiéndose en otro y cómo se va haciendo más humano, porque al principio es que es de palo completamente, y entonces luego ya va sintiendo, y luego que la causa final de su declive, aunque luego lo endiosen y lo pongan como héroe, pero es un héroe falso. Vamos a las mentiras de los medios, que lo hacen muy bien, pero que el final que a él le acaba hundiendo es su propia vanidad. Es decir, el creerte que se cree su personaje, que en eso también me recuerda un poquito también al Quijote, ¿no? Se ha creído su personaje. Sí, es verdad, hombre, el Quijote iba por otro lado, hacía otras cosas, pero él se ha fabricado un personaje, se la ha creído y la vanidad le ha perdido al final, es lo que lo lleva. Y ya por último, porque todo el mundo tendrá muchas cosas que decir, también me parece muy profunda toda la indagación que haces de por qué mentimos.
¿Por qué mentimos? En un momento dado dices que la mentira nace cuando nace el lenguaje. Desde el principio que el hombre empieza a hablar, el ser humano empieza a hablar, empieza a mentir. Yo creo que también hay mentiras con el cuerpo, ¿no? El lenguaje corporal, que antes de hablar, pero bueno, es una frase que está bien. Y luego también, por supuesto, la última, como cuando dices que la mentira más fácil y más normal y la que nos estamos haciendo siempre, que ahí enlazo con lo que decía Rodrigo, es la mentira que te haces a ti mismo, ¿no? El engañarte a ti mismo para poder seguir viviendo y para sobrevivir a todo lo que... Entonces, pues, claro que nos engañamos, no nos vamos a engañar. Es que no, para algunas cosas no queda más remedio. Pero bueno, que te felicito, que me ha gustado mucho, Gracias, me parece que Reyes. estaba muy bien la novela. Gracias, gracias. Un momento, antes de que... Marina, ¿escuchas bien ya? Marina tiene el micrófono cerrado, bueno. Era solo porque parece que está buscando señal a lo largo de la casa. Porque Yo antes cierro ya. ha comentado que no escuchaba bien. Vale. Me ha dado la palabra Sergio, pero me da apuro porque como he llegado tarde, bueno, quiero pediros primero disculpas, pero es que tenía clase de francés y no había manera de cortar a la señora. Y hablando en francés, imposible. Que yo también iba a comentar, por supuesto, eso, que lo primero, darte la enhorabuena por la novela, me ha gustado muchísimo. Gracias, La estructura, como ha comentado, que creo que ya la habéis comentado un poco, me parece muy acertada, eso que esté primero, eso, ¿no? La historia contada como con un narrador omnisciente y después las distintas voces de esos personajes, que es que además a mí una de las cosas que me ha alucinado es la manera en cómo en 2 o 3 párrafos eres capaz de describirlo a través de las muletillas, a través de mí, por ejemplo, la mujer de Sebas, del primo, se ve que es una agonía del dinero y vamos, con 3 o 4 rasgos la dejas perfectamente definida, ¿no? O eso que te digo, Anati con las muletillas, de pues eso, enseguida te das cuenta de cómo es cada uno de esos personajes en 2 o 3 párrafos. Y eso a mí me ha parecido también fantástico. Otra de las cosas, enlazando con que estamos hablando también de la mentira, pero también en paralelo está también el mundo de la apariencia, que tú lo haces perfectamente poniéndolo en una ciudad que aunque no le das el nombre, tiene todas las características de las nuestras. Entonces, bueno, pues pones precisamente a ese personaje en una feria y con todo lo que eso significa, cuando hablas incluso de la ciudad falsa, estaba saliendo de la falsa ciudad, todo eso hace que suma también más al personaje, ¿no? Después también lo que ha comentado Reyes de cómo vas manteniendo la intriga y llegas a pensar realmente, bueno, no lo piensas en ningún momento, ¿no? Que él pudiera ser el padre de Ernesto Iglesias, pero incluso viendo que podía ser Márquez, de repente también aparece otro personaje más, Vargas, que también yo lo trataba como un hijo, y dices tú, a ver si va a ser este, ¿no? Ahí tienes unas cuantas hasta que realmente aparece ese personaje final, ¿no? Entonces, esa manera también de mantener la intriga me ha parecido fabulosa. Después yo tenía una pregunta, que es una pregunta un poco tonta, pero es que me llamó mucho la atención, que es precisamente cuando Bernardo le pregunta en el bar, porque los otros 2 que están allí siguiéndolo, entonces, ¿es verdad lo que dicen de que usted es el padre de Ernesto Iglesias? Y él lo que dice es, tú lo has dicho, que es una frase de la de Jesucristo cuando dice, ¿esto es el rey de los judíos? No dice ni que sí ni que no, dice, tú lo has dicho. Tú lo has ¿no? dicho. Digo, exacto, digo, yo me imagino que es queriendo, ¿no? Porque es un poco como decir, bueno, aquí está la víctima inocente, entre comillas, porque realmente paga por un crimen que no es. Sí. Pero no sé, eso me parece también, digo, bueno, le voy a preguntar si realmente ha sido queriendo, ¿no? Sí, es una manera, en vez de decir sí lo soy, pues tú lo has dicho, o sea, no hay duda. Yo creo que es la única vez que él de verdad miente rotundamente, ¿no? O bueno, a lo mejor a ti no te ha parecido muy rotundo, ¿no? Pero siempre anda dejando pistas y siempre anda como además es un cobarde, es un mentiroso cobarde, va creándose su personaje, pero civilinamente. Y yo creo que ahí es cuando ya él está totalmente hecho, ya es un hombre hecho y dice su mentira sin ningún tapujo. Sí, tú lo has dicho. A partir de ahí ya se ha creído, como decía Reyes, su propio personaje. Ya es él y ya va sin ningún problema al funeral de Doña Rosario y ya no tiene él
ningún miedo a que la descubramos. La única que la podía descubrir era doña Rosario y ya no está, con lo cual ya es feliz. De todas formas, hay otra cosa con la que no estoy, bueno, no estoy de acuerdo, no, verás, esa es mi opinión también. Con Reyes cuando ha dicho, bueno, que eso lo que hace ya es como su final, realmente mi pregunta es, bueno, él al final consigue lo que quiere, que es tener un entierro que ni se lo esperaba, ¿no? Efectivamente. Entonces, verás, en un momento dado dices tú, bueno, que ha sido un fracaso o un triunfo, porque realmente más gente no puede ir en un entierro de estado, vamos. Efectivamente. Yo lo quería pintar como un triunfo. O sea, yo no sé los lectores cómo lo habrán visto, sino como una persona tan miserable y tan rastrera y tan aprovechada de todos los que le han querido ayudar, sus compañeros. En realidad, nadie ha ido contra él, siempre ha tenido a todo el mundo a su favor. Como una persona tan rastrera que hace tanto daño, al final se sale con la suya. O sea, la mentira es triunfo. ¿Y cómo va a triunfar con este hombre? Bueno, pues nada, con lo único que él había soñado, que era con tener bueno, él no había soñado, él siempre había pensado que iba a ser un pobre mendigo en su propio funeral, pero no, es un personaje reconocido y allí tiene a todo lo más granado de la ciudad para despedirle. O sea, que al final se ha salido con la suya porque la imagen que todo el mundo tiene de él no es él, sino la que se ha creado, esa arquitectura que se ha creado él mismo. Y eso es lo que nos queda, la imagen que damos de nosotros mismos. Claro, por eso lo de la ciudad de la apariencia también. A mí me ha parecido, y vamos, y también el final me parece acertado, ¿no? Esos dos personajes que al final, que al también final, la transformación de todos, ¿no? También tenía otra pregunta, me van a reñir, pero bueno, es otra pregunta porque la Iglesia, digamos, Néstor Iglesias parece que empieza a encariñarse con él y todo eso, ¿no? Pero después en esos monólogos que tiene, supongo que es por intentar dar la imagen de que, no, si yo lo que he hecho ha sido utilizarlo, que es verdad que lo utiliza, ¿no? Pero no sé, yo como soy una sentimental, quiero creerme que realmente le tenía algo de cariño, no sé si... Bueno, a lo mejor... También una pose más. Perdón, que te he interrumpido. No, que esos monólogos en los que él dice, no, si yo lo que he hecho es utilizarlo, si me vino de perla que apareciera, es una pose también, porque como todos mienten, ¿no? Es también efectivamente. Un poco... Sí, bueno, al principio puede que él tenga algo, porque ten en cuenta que él se ha criado sin padre, entonces parece como que puede aparecer la figura, pero el Iglesia no es tonto, y entonces lo cala enseguida y es verdad que se aprovecha. Y es verdad que se aprovecha hasta el final. Y cuando estaba, se me ha ido, cuando estabas comentando antes del final, que es toda una mentira, incluso en el final miente la única persona que no había mentido a lo largo de toda la novela, que es Maritere. Maritere, la pobre mujer, era la única que no había mentido jamás, pero al final cae. Pero es como un poco el derecho que tienen las víctimas a convertirse en verdugo también, ¿no? Sí. Pienso yo. Pues nada, yo me voy a callar para que no me riñan, pero vamos, darte la enhorabuena y darte las gracias por este regalo que nos has hecho, esta novela. Por favor. Gracias a vosotros. Hombre, estabais hablando que si triunfa o fracasa. Yo creo que triunfa, pero plenamente, ¿no? Plenamente. De una vida anodina de nada a ser cada vez más importante, más importante, más importante, y cuando va a tener algún problema en su importancia, de pronto muere, ¿no? Con lo cual, el triunfo yo creo que es total, y además, bueno, en lo que él le preocupaba del entierro, tiene allí a media Sevilla, que hablando del entierro, bueno, media Sevilla, ya sé que tú no localizas, pero la descripción que hace del tanatorio a mí me ha recordado que es una mezcla entre el de la M30 y el que está allí en el polígono Pisa, ¿no? Son los dos. Eso digo, que son los dos, que el del polígono Pisa es donde lo matan, que está la urbanización sin terminar y demás, ¿no? Y el vestíbulo y las plantas y eso es de vamos, que está al lado del cementerio, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Sí, nunca menciono la ciudad que, como ha dicho Charo también en el otro libro, en Perdiendo Pie, también era Sevilla, y también me preguntaron que por qué no hablaba de la ciudad, y es una
una herramienta, una comodidad mía. Me muevo en la ciudad, yo creo que algunos ya lo habéis hecho también, me muevo en la ciudad porque la conozco, pero cuando no me cuadra lo que veo, pues lo cambio. Entonces, no diciendo nombre es suficiente. Lo que pasa que aquí con la descripción de la feria, pues puede ser Córdoba a lo mejor. A ver, ¿quién se anima? ¿Alguna pregunta más? Manuel. Manuel, no se te oye. Tienes el micrófono cerrado. A ver, yo estoy intentando darle el micrófono al que ha levantado la mano, como ante Elena, pero lo único que me sale aquí es solicitar para reactivar el... Ahora te he quitado, ahora Es que le he dado mal. Bueno, voy a ser más breve que Elena, pero que llega la última y... María del Monte, yo ya te felicité en su día porque me pareció una novela con un finísimo sentido del humor, me parece súper inteligente. Me parece que tu profesión se ve también en la... Sí, no porque mintáis, sino porque creo que está muy bien delineada la trama, ¿no? A mí hay una cosa que me ha gustado mucho y que veo mucho en los escritores, ¿no? A veces nos pierde la paciencia, ¿no? De acelerar o incluso a veces también enlentecer gratuitamente las tramas, ¿no? Y me parece que no solo tiene una trama magnífica de unos personajes estupendos, ¿no? Sino que creo que la sostienes muy bien, especialmente en el final, cuando el desenlace lo dosificas muy bien, ¿no? Me parece magistral, sinceramente, me parece de un dominio magnífico, ¿no? Y después me parece también interesante en el tema de los personajes el que utilices a un malo como protagonista, ¿no? Porque eso lo que si todos los personajes de la novela mienten, lo que nos hace también es mentirnos a los lectores, ¿no? Es un juego que nos hace ser partidarios de alguna manera, ¿no? En lo entrañable, ¿no? En lo íntimo que significa leer un libro, que es un acto a solas, ¿no? De formar parte de la mentira, ¿no? De formar parte, dijéramos, de los partidarios de la mentira, ¿no? Con lo cual me parece que nos metes en el mismo saco de los personajes, me parece de una gran inteligencia, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no? Y ya te digo, pues me ha parecido magnífica, ¿no? Pero quería como profundizar o señalar un poquito ese aspecto, ¿no? Gracias, Manuel. Mira, con el personaje que dices que es el malo, que es verdad que es el protagonista, Alfredo, me ha pasado una cosa muy curiosa. O sea, mi personaje no era malo. O sea, Alfredo era un pobre hombre que se agobiaba con todo. O sea, se agobiaba porque pensaba que no tenía dinero, se agobiaba porque no tenía trabajo, pero no le pasaba nada, era manía suya y tal. Pero no era un personaje malo. Yo quería, lo he comentado con algunas personas, pero parece que no lo he conseguido. Yo quería que nos despertara compasión. O sea, que nosotros estuviésemos al lado de Alfredo y dijéramos, joder, es que este hombre, con la edad que tiene, con la angustia que tiene, con esa vida tan triste o tan, a nosotros nos puede parecer triste, tan solo, sin amigos,
bueno, pues porque mienta el hombre y consigue un trabajo que además el chaval, pues parece que tampoco tenía mucha intención, no pasa nada. Entonces, mi intención era que nosotros fuésemos del lado de Alfredo, nos sintiéramos un poquito de compasión, nos resultara entrañable y después viésemos cómo se iba corrompiendo con la mentira y con esa otra vida que él se inventa. Por eso nos metíamos en el saco, como tú has dicho, con él. Pero a mí me han dicho mucho que no lo he conseguido, que le han cogido manía desde el primer momento. Yo te puedo decir que yo me he Desde que corrompido se baja del con él. autobús ya era insoportable. Yo me he corrompido con él. Lo he acompañado y he picado ese anzuelo y me he sentido, bueno, desde todo punto de vista, de alguna forma, como justificándolo, tratándolo de entender, como tratas muchas veces de intentar entender a todos los protagonistas de todas las historias, ¿no? Pero que creo que es una elección, claro, que tiene ese riesgo, ¿no? Que se enfrente, que creo que no es de buen lector, ¿eh? También, ¿eh? Ese posicionamiento ético frente al otro personaje. Yo creo que el buen lector trata de intentar entender, ¿no? al personaje y las perspectivas, ¿no? Como, por otra parte, yo creo que deberíamos intentar todos en la vida, ¿no? Intentar sin asumir la ética del otro, el tratar de entender el punto de vista para poder concluir por qué de alguna forma esa persona o ese personaje, en este caso, ha llegado a ser como es, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece de una humanidad y de una verosimilitud enorme, ¿no? Porque de alguna forma nos está confrontando éticamente con ese personaje y a mí eso me gusta. Siguiente. No, yo iba a decir un momento por alusiones. Lo sabía. Es broma. Es que como tú has dicho, como estás hablando de lo de la compasión, que digo que nosotros, sí, desde luego tú tenías que estar calladito. Te quiero decir que tú precisamente como escritor, que eres un fingidor, deberías estar del lado de Alfredo. O sea, nosotros normalmente inventamos personajes y nos creemos un poco ellos, entonces, bueno, tenías que estar de parte del mentiroso. Sí, claro que lo Está estoy, dicho. pero que es mucho más fácil estar del lado de un personaje que normalmente planteamos muchas veces las historias desde un personaje admirablemente ético, ¿no? O de un bueno, ¿no? Por decirlo en palabras gruesas, ¿no? Que de un antihéroe, de un tipo pues nefasto. Creo que es una opción más arriesgada, pero que bueno, que si llegas a empatizar, pues también te está hablando un poquito de ti, por lo menos yo así me he sentido, ¿no? De todas formas, yo pienso que si él hubiera empezado a mentir en otro entorno, tampoco le hubiera ido tan mal. Es que simplemente se mete en un entorno que es también negativo, o sea, porque, bueno, allí se ve que ahí el dinero va de un lado a otro y hay unos paquetes muy extraños, y si él llega a entrar en una empresa normal y corriente y quiere realmente eso, ¿no? Entrar en sociedad, pero no pasa nada más, él hubiera ido con su mentira más feliz con la perdí. Y no hubiera pasado nada, no se hubiera convertido a lo mejor en ese personaje tan odioso. Bueno, nos habría hecho incluso gracia, ¿no? Por la picaresca, pero claro, entra en un entorno que es negativo, entonces por eso se convierte también un poco en ese personaje, ¿no? Pienso yo. Sí, Pero y yo para creo que mí no se me hace nada odioso. Me parece que es No, lo que a ha mí dicho tampoco, María ¿verdad? del Monte. A mí no me resulta nada odioso. Me parece una persona que da lástima, un poco un pobre hombre, ¿no? Y que intenta, bueno, pues tener una vida ficticia como tenemos todos, como todos hacemos, que montamos una serie, que es lo que he dicho al principio, ¿no? Y entonces a mí me resulta una persona en muchos aspectos entrañables, en otras cosas digna de lástima, pero no me parece el malo de la película, vamos.
no me parece que sea el malo de ahí de la novela, además. Me parece una persona, eso, que es un pobre hombre, que en algunos aspectos da lástima, en otros se comprende lo que hace, porque al final cada uno vivimos nuestra vida y la vivimos una vez nada más, ¿no? Y entonces, pues tiene cotas de felicidad, formándose una personalidad de lo que él le gustaría ser, pero cuando tú haces lo que a ti te gustaría ser, está haciendo. No sé si me explico, ya lo está haciendo, ¿no? Entonces, bien, a mí me parece un personaje muy bien construido y muy entrañable, más que malo. Porque Su éxito, Pero, porque en el mundo de los malos, donde ha llegado a caer, como dice Elena, es sí, el menos malo, el pobre. efectivamente. Entonces tú dices, bueno, Comparado con se toda la creerá que ha familia. llegado a algún sitio, se creerá que ha llegado a algún sitio el pobre. Sí. y su éxito es demoledor desde un punto de vista de un mensaje social brutal, Completamente, ¿no? vamos. Brutal Completamente. hacia nuestra sociedad, ¿no? Que ese tipo de personas tengan triunfos, ¿no? Aunque sea Eso digo, que medido después de en una entierro. vida anodina y sin ninguna nada que le destaque en su vida, no ha salido del barrio más o menos, en los últimos meses o en el último año de su vida consigue, bueno, tener una vida. Seguidores en Facebook, a tope. Exactamente, vamos, una cosa que, bueno, en el entierro están allí los del camino, los caminantes del camino y todos, ¿no? Me parece que tiene un éxito tremendo y que es feliz durante el final de su vida y alcanza algo que si no hubiera sido por mentir un poco, que tampoco hace unas mentiras que cause un daño como hacen los políticos, ¿no? Que sí que causan daños que no se pueden reparar, ¿no? Pero él, Como un médico. son mentiras, entre comillas, no demasiado malas, ¿no? Que saca el beneficio, pero tampoco perjudica enormemente a los demás, ¿no? Salvo que rompe la amistad entre Esteban y Montero, ¿no? Que es la única cosa, digamos, realmente mala ahí, que mete cizaña entre una amistad de años, ¿no? Pero que me parece muy bien además para no hacer un personaje perfecto de bueno, sino que ahí tiene su maldad también, ¿no? Pero bueno, esa es la vida, todos tenemos maldades también, ¿no? Creo. Un pobre diablo, en definitiva es un pobre diablo. Un pobre diablo, exactamente. ¿Nada más? ¿Alguien más? Bueno, si no queréis... Marina. Marina, venga. ¿Dónde estás, Marina? Ah. Pero tienes el micrófono Cerrado. Pero tiene apagado el micro. Tienes que darle, porque yo lo intento, yo no soy capaz de activarlo. No, pero lo tiene que hacer ella. Ahora. ¿Ya sí me oís? Ahora sí. Ahora sí, Marina. Sí, por un lado darte la enhorabuena porque me ha parecido un libro divertidísimo, Gracias. que te lo bebes de rápido que se lee, porque bueno, te está creando continuamente la intriga, como han dicho todos, ¿no? Yo creo que en eso hemos coincidido todos. Y me parece muy curioso bueno, los distintos puntos de vista con los que vemos, me parece muy interesante eso también, ¿no? el que nos planteemos cada uno una forma de ver a Alfredo, ¿no? Eso hace que quede en evidencia la riqueza que tiene el personaje, ¿no? Y lo bien descrito que está y lo real que es. Entonces, en cuanto a la construcción del personaje, me ha parecido muy interesante cómo metes ese punto de vista de los demás, ¿no? No solamente la descripción con los hechos, sino no solamente es la evolución que como lector vas viendo de él, sino que también hay de pronto unas interrupciones de cómo lo ven los demás, cómo lo veían de anodino, de gris, de ese contraste que hace que no pierdas en cierto modo tu propio
digamos, como lector el norte que tú tenías, ¿no? No sé si yo me explico con lo que quiero Sí. decir, ¿no? Dice, yo tenía esas sensaciones y como este hombre, creo que eso le da mucha realidad, como este hombre se ha vuelto un tío oliendo a colonia, bien vestido, bien planchado, bien, no sé, en todos los sentidos, en estar apagado y ser valiente a la hora, bueno, valiente relativamente, pero sí tiene retos que afronta, ¿no? Y lo que quiero decir es que me parece muy interesante el que le des esa visión que cada uno hemos ido percibiendo como contraste. No sé si sabéis a lo que me estoy refiriendo. Cuando alguien dice, a lo mejor Néstor, un nombre, y habla de él y dice, bueno, como este hombre creíamos que era con esas gafas, con esa pinta, con ese, no sé. A mí en cierto modo es como un mástil al que yo no pierdo el norte de que digo, se me estará yendo a mí la olla, de que este hombre está evolucionando mucho más de lo posible. No sé si yo... Sí, que lo le que da quiere mucha más... decir es que el resto de los personajes van colocándolo en su sitio. O sea, él va ascendiendo, pero el resto de los personajes Exactamente, te dan no. su visión, también una visión particular y partidista, porque cada uno lo ve desde su punto de vista, con su propia no verdad también, ¿no? Su propio Claro. ángulo particular, pero sí es verdad que te van cortando y te van cincelando el personaje para que tú no Eso. pierdas lo que era en Exactamente. realidad. Eso en cuanto a la descripción. Y después que veo que eso es muy, muy bueno porque cada uno es otra forma de analizar la mentira, porque cada uno vemos una perspectiva. Y esa es nuestra, es una mentira relativa, ¿no? Es la visión que tenemos sesgada cada uno de la situación, ¿no? Que es lo que está pasando ahora mismo aquí también con Alfredo. Cada uno lo vemos dentro de un patrón que en todos coincidimos, pero sí que vemos cada uno de una manera sesgada con nuestra experiencia de vida, con lo a Alfredo. Yo, por ejemplo, a Alfredo lo veía, digo, bueno, es que si no hubiera sido valiente, entre comillas, de lanzarse a ir a esa entrevista de trabajo, hubiera seguido siendo ese hombre gris que iba a ver a una madre momificada todos los viernes y al autobús, si pasaba 2 minutos antes no lo cogía porque tenía que coger autobús a esa hora. Hubiese sido ese hombre absolutamente anodino, gris, verdaderamente cobarde, y así hubiese sido siempre. Entonces yo le veo, sí, que la ética, vamos a poner la ética, no sé, la ética, pero ha sido, ha roto con su destino. Ha sido valiente para romper, se ha superado, ha mejorado en su aspecto, en su pulcritud, en su manera de comportarse, en ver al otro cuando antes nada más que se veía a sí mismo, ha mejorado de una manera brutal. ¿A costa de qué? De hacer un daño relativo también, ¿no? De arriesgarse, de romper. Bueno, eso podríamos verle miles de matices, pero me parece muy interesante que haya este debate de cómo es él o cómo lo vemos, porque en cierto modo es la mentira que también, una mentira involuntaria quizás, ¿no? Que en la que al hecho de mirar la vida de una manera sesgada, cada uno nos montamos una película, ¿no? Y es muy rica ponerla en común y por eso veo muy rico que tú pongas puntos de vista de los demás personajes sobre él, porque esa es otra manera de analizar la mentira. No sé si yo me estoy explicando, porque entre otras cosas me cuesta Sí. trabajo comunicarme por este Sí, medio, ¿no? además es interesante el tema de que cambia. Yo creo que el personaje crece, o sea, es distinto al que había. No vamos a decir ni mejor ni peor, es distinto, pero crece a costa de. Es como estabas comentando antes, el asunto ético vamos a dejarlo atrás. Es verdad que se transforma y hay una metamorfosis
pero es todo a costa de mentir y de llenar su propio personaje de cosas que voy robando aquí y allá. Pero podía haber robado, por ejemplo, los paquetitos, se los podía haber quedado, podía haberlos abierto, él tuvo millones de tentaciones, podía haber tenido millones de tentaciones en cuanto a su propio enriquecimiento personal. Él lo único que busca es una imagen de sí mismo, o sea, es un vanidoso quiere, es una cosa como mucho más íntima, ¿no? Lo que busca. Bueno, yo. También intenta beneficiarse económicamente. Lo que pasa es que el hombre es tan poca cosa que no se le ocurre más que hacer algún trapicheo en la imprenta o 4 cosas, porque no le da para más. En realidad, si hubiese sido, como decía Charo al principio, una persona inteligente y brillante y tal, hubiese sido el presidente de la nación, o sea, hubiese llegado mucho más lejos, pero él se mueve en un territorio el único que conoce, no se puede plantear otra mentira más allá que el mundo que le rodea, que es poco más, ahora aquí la imprenta y poco más, pero sí es verdad que se transforma. Él intenta ser feliz, ¿no? Que es lo que intentamos todos. Él no está está tranquilo con su vida metódica de no esto, pero le empieza a angustiar que no le va a llegar la jubilación y bueno, y ver esa oportunidad que, bueno, que es una maldad, bueno, que eso sí es una maldad, pero bueno, que tú la justificas después de un tío Johnny que, bueno, que era imposible que trabajara allí, ¿no? Pero lo que hace es labrarse un poco la felicidad, que es lo que intentamos todos, ser felices, ¿no? En esta vida, ¿no? Y entonces se crea una vida que lo que intenta es ser feliz y no... Y bueno, y el problema mayor, que creo que tú lo dices en el libro, es que la mentira más problemática es la que nos mentimos cuando nos mentimos a nosotros mismos, ¿no? Pero yo no sé si él se está mintiendo al mismo. Él crea su fantasía y es feliz y alcanza en el final de su vida culminar su vida un poco, ¿no? Con las cosas que él hubiera deseado ser, que al final empieza a ver que sí, que lo consigue. Empieza a mentir sobre el camino de Santiago y lo consigue y capta la atención de la gente y eso le gusta y se da importancia y lo hace feliz. Esa importancia hasta con el del dueño del restaurante donde comía los domingos. Y bueno, yo lo veo, no sé, que en el fondo, que es lo que yo decía al principio, ¿sería posible que viviéramos en sociedad sin mentir, sin la mentira? Probablemente no seríamos capaces de vivir en sociedad si no mintiéramos, de alguna o de otra forma, ¿no? O alteráramos un poco la realidad, porque si no, quizás no fuera posible que viviéramos todos en sociedad, creo, ¿eh? Que sería difícil vivir en sociedad si no mintiéramos un poco, porque a veces mentimos para poder convivir con el que tenemos al lado. ¿No? Claro, Creo. claro. La sinceridad absoluta, eso es inviable. Nada más que causa problemas y no sé si es una forma de mentir, porque entre otras cosas la sinceridad absoluta es tu sinceridad absoluta. Por eso, como estamos comentando, una de las grandes aciertos del libro me parece que es la visión unipersonal que da cada uno de los personajes secundarios de su verdad, de su forma de ver la cosa que está contando el narrador omnisciente, ¿no? Y de pronto los personajes dan dando otros detalles de otro punto de vista sobre el mismo hecho, ¿no? Porque en realidad, bueno, lo que es verdad y lo que es mentira es muy difícil, ¿no? Por no decir aquello del color del cristal, ¿no? Pero bueno, es difícil saber lo que es verdad, lo que es mentira, y lo que es verdad para ti es mentira para el que tiene al lado, y todos callamos, mentimos y decimos medias verdades y medias mentiras, ¿no? Los que somos buena gente. Los que son políticos, no. Eso dicen mentiras así. No, Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo. Perdona, Mariló, ¿quieres hablar?
No, era simplemente el apunte ese, ¿no? Que estoy de acuerdo contigo que lo que quiere Alfredo Sierra es sentirse parte de un grupo, ¿no? Tener esas carencias afectivas que tiene, pues eso, buscar ser feliz, pero eso, ser admirado, por supuesto, esa vanidad de la que habéis hablado todos, ¿no? Sentirse parte de algo, ¿no? No estar aislado, esa incomunicación total y absoluta de la que forma parte, ¿no? Mariló, No, ¿querías hablar? sí, no puedo levantar la mano porque no he conseguido conectar la cámara. Lo siento, pido disculpas. Me encanta lo que estoy oyendo. Pero solo quería decir que de esta historia, de la mentira, de la gratificación personal, del reconocimiento que quiere obtener, también me recuerda a un caso real, relativamente reciente, hace unos años. Desenmascararon, se descubrió que un español que decía que había sido una víctima de los campos nazis y de Mauthausen, resultó que ni siquiera había estado allí. Y ese hombre había construido una historia de dolor, de sufrimiento, de sobreponerse a todo ese padecimiento. Ha creado mayor, tenía creo que 70, 80, cerca de 90 años. Y el hombre, no recuerdo ya cuáles eran sus circunstancias personales, pero el hombre había encontrado en ese enganche tal dolor de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, de un modo de crearse una personalidad que lo homenajeaban, que lo llevaban a conferencias, que participaba en exposiciones. Y él era feliz con esa personalidad que se había creado, que él la necesitaba, y muchas personas creyeron que hacían bien apoyando esa. Sí, está muy bien traído ese caso, es verdad. No lo recuerdo el nombre. No, pero... yo tampoco, no tampoco, pero... Sí, pero recuerdo yo también esa circunstancia. Creo que hay un libro de Javier Cerca sobre ese caso. El impostor. Pero... Eso. Sí. El impostor. El impostor. Yeah. No me acuerdo yo cómo se llamaba, pero sí, es el impostor. Bueno, al final en el libro los editores sí que han metido también una mentirijilla. No sé si la habéis llegado hasta el final. Es un suceso, está al final en la última página, que también es real y también es otro impostor. Leedlo cuando tengáis, que es muy curioso. Una verdad de un impostor, esto ya es un artefacto absolutamente rotundo. Una que dijo que se había salvado del 11S. Efectivamente. Hola, yo quería, María del Mar, también decirte, como el resto de compañeros, que la verdad es que la novela me ha encantado, sinceramente. Gracias. Pero además de encantarme, me ha impactado muchísimo, porque os lo resumo muy rápidamente. Antes de la novela, yo no tenía conciencia de ser mentiroso, es decir, vivo mi vida diariamente y no me siento mentiroso, sinceramente. Pero cuando lees la novela, estás continuamente interpelándote a ti mismo y efectivamente caes en la cuenta de que somos mentirosos. No compulsivos, pero mentirosos. Y entonces eso es lo que más me ha gustado. Hice incluso un experimento en casa cuando terminé de leer la novela. Por ejemplo, cogí a mi hija, la mayor, y le digo: Macarena, tú eres mentirosa. Papá, ¿qué me estás diciendo? Yo no soy mentirosa. Es decir, si
si no estás metido como estamos ahora mismo en un, ¿cómo decirlo? O sea, en un tema que es la mentira, la realidad es que vivimos la mentira diariamente sin ser conscientes de que somos mentirosos, ¿entiendes? Y continuamente lo hacemos así. Bueno, esa era la reflexión un poco que yo quería compartir con ustedes. Pero también un par de frases que a mí me encanta. Cuando leo un libro, pues siempre suelo subrayar así algo que me gusta, que me impacta, ¿no? Y ahora, como estamos con tanto el tema del COVID y toda esta historia, hay una frase tuya que viene en el libro, que viene al caso, a ver si lo tenía por aquí señalada, espero no haberla perdido. Bueno, he encontrado otra que la leo también, esta no es del COVID, pero es una definición que das de la infidelidad como mentira, que me gusta. Dice, la infidelidad es una mentira cruel y acaba de un... Oh, me parece que me he ido. No, no. No. Ah, no me he ido. Bien, No. pues la infidelidad es una mentira cruel. Dices, acaba de un plumazo con el amor y el respeto. Siento la tentación de decir que no siempre, pero claro, entonces me estaría descubriendo como un infiel. Pero quiero pensar que efectivamente no siempre, porque la infidelidad, por ejemplo, se perdona, y cuando se perdona, pues no acaba con el amor. A lo mejor la infidelidad muchas veces es un impulso para el amor. Bueno, ahí lo dejo, ¿no? Es un... Vaya tema que saca. Ahora ya. De eso último no te voy a comentar. No. De lo que has dicho antes, sí, Mauricio, yo creo que ese es el espíritu que me llevó a escribir todo eso. Es lo que tú dices, estamos tan inmersos en ella, en la novela, que somos incapaces de desprendernos y la admitimos y la hacemos y todos lo somos. Y te descubres mintiendo cuando menos te lo esperas. Ese es el espíritu. Sí. Es así. Como yo llegué tarde, no sé si ahí habéis hablado también de las redes sociales como gran mentira, ¿no? Porque precisamente se crea también su perfil y eso, y ahí, como está diciendo Mauricio y como ha dicho Rodrigo, yo creo que todos mentimos. Yo creo que todo el mundo cuelga las mejores fotos o cuelga... Entonces, normalmente hacemos, bueno, además de que la gente sí tiene sus perfiles falsos, por supuesto, pero es una manera de vivir otras vidas distintas y mejores, por supuesto. Siempre en todos los perfiles sociales siempre somos mejores de lo que nos creemos que somos, ¿no? Y ya también aprovecho porque, como ha comentado Mauricio lo de subrayar frases, yo tenía subrayar muchísimas, ¿no? Pero quería comentar también eso, que aparte de lo bien construido que está la parte, digamos, la arquitectura y la construcción de los personajes, también literariamente en el sentido, o sea, que tienes una riqueza con los símiles y en la forma de describir las atmósferas, o sea, te metes directamente en la atmósfera con 4 palabras, ¿no? Entonces, nada más que he subrayado 2 o 3 descripciones porque es que me encantan, ¿no? Por ejemplo, cuando dice la naturalidad con la que se desplazaba sobre aquel mullido mal meloso sin temor a hollarlo o mancharlo porque era suyo. O sea, es que me parece estupendo, ¿no? O cuando dice... otra descripción también de los objetos caros, ¿no? Dice, el agradable rumor de los objetos costeados. O sea, con 4 palabras te imaginas perfectamente el espacio en el que se están desenvolviendo todo, y eso me parece también, que tienes además unos símiles muy vivos y muy modernos, muy brillantes, vamos, y a mí esas cosas pues, me encantan. Otra frase que apoya lo que yo digo, ¿no? Tú dices, en la página 55 empieza y pasa a la 56, dice, se puede decir sin posibilidad de error que la mentira acompaña a la humanidad desde que ésta aprendió a comunicarse. Y efectivamente, aunque no queramos, nada más que con la dificultad que tenemos de comunicarnos, ya le estamos mintiendo a la otra persona, ¿no? Y mentimos para hacernos además... no sé, más atractivo a la otra persona, para conseguir algo que nos interesa mucho. Es que estamos continuamente mintiendo. Tu hija, Mauricio, miente, como mientes tú, como miento yo y como mentimos todos los que salimos en la pantalla y los que no salen también. Pero es lo que te digo, que cuando te dicen mentiroso, tú dices, yo mentiroso, tío, porque claro. Odio la mentira. Vivimos en la mentira. Claro. Muy brevemente. Y pensamos que no mentimos, además, que porque somos buena gente y no mentimos, claro, que no son, como los que mienten sabiendo como los políticos, ¿no? Que nosotros mentimos, pero somos buena gente, pero es inevitable. Nada más que comunicarnos ya estamos mintiendo, ¿no? Efectivamente.
Ya he encontrado la frase que quería decir, que os quería... Entonces, decímelo, es muy breve, vamos, pero para mí es que tiene mucho trasfondo, porque hay veces que, vamos, verás tú que cuando escribes algo, muchas veces no es uno consciente, pero de lo que se está poniendo. Pero esta frase para mí tiene bastante profundidad, porque leí el otro día, no sé dónde, una estadística de que en España creo que más de 1 millón de personas viven solos. Es decir, que eso no es ni bueno ni malo en principio, pero lo más normal es que tenga, pues, sobre todo si son mayores y demás, ¿no? Pues todos estos temas de la soledad es muy complicado. Y tú dices en el libro, María, dices, ese grupo de individuos, esto está en la página 25, por si queréis, ese grupo de individuos que una vez entran en el hogar ya no tienen motivos para salir, que es fuerte, ¿no? O sea, eso es algo que es duro, pero que eso existe realmente y está ahí, ¿no? Y luego pones 2 puntos que para mí es también muy bonito, ¿no? Dice, los olvidados, estas personas, de una sociedad que cada vez se preocupa más en olvidar a sus miembros, que es lo que en parte ha estado pasando todo esto de la pandemia, sobre todo con los abuelos, ¿no? Y sobre todo, pues, bueno, olvidados algunos a la fuerza, pero otros muchísimos olvidados de todos, ¿no? De la administración, en fin. Pero tú estás hablando ahí de una cosa que me parece esencial en la novela además, y en el personaje de Alfredo Sierra, ¿no? Que es la soledad. Claro. Y es que es una persona que está enferma de la peor enfermedad que tenemos los seres humanos, porque los seres humanos somos animales sociales que necesitamos para vivir de la relación con los demás. La soledad es algo, cuando es soledad voluntaria, es lo más maravilloso del mundo. Correcto. Pero la soledad impuesta, el que está solo, es la cosa más insufrible del mundo, ¿no? Y Alfredo Sierra está absolutamente enfermo de soledad. Y lo que lucha es contra esa soledad, ¿no? Y entonces me parece uno de los factores principales en la novela, que es la soledad del personaje y cómo intenta salir de esa soledad, porque es algo inherente al ser humano. Somos seres o animales sociales, no podemos vivir en soledad, ¿no? Sí. Entonces, es uno de los factores, creo, esenciales, lo de la relación que tú haces, María del Monte, al tratar de la soledad del personaje. Me parece uno de los rasgos esenciales de la novela desde mi punto de vista. Y por eso justifica mucho la construcción de esa vida que se hace, que dice que son mentiras. Sí, bueno, es mentira, como hacemos todo, y construye su felicidad, que es a lo que queremos, ser felices. Sí. Sí, el personaje solitario, y eso es lo que despierta tu ternura al principio, y por eso tú le consientes todas esas mentiras. Lo que pasa es que yo pienso, porque ya Alfredo ya tiene su propia vida, ya no se la he escrito yo, ya tiene la suya. Yo pienso que él tampoco se da cuenta que está solo. O sea, yo creo que él lucha por hacerse el hueco cuando sale de su círculo, cuando sale de su recinto y se da cuenta que hay algo más allá. Entonces sí que empieza a tomarle el gusto a no estar solo, a ser alguien, empieza a llenar la vanidad, empieza a querer destacar, pero es fortuito, igual que circunstancialmente encontró el trabajo, circunstancialmente se encuentra con un mundo que él antes no lo pensaba. No sé si lo decía antes Reyes, creo que ha dicho. Se obliga a mirar a los demás, que antes no los había mirado nunca, no le interesa. O sea, él es un hombre solitario por circunstancia y por voluntad. Ojo, o sea, él ha decidido quedarse con su madre en su casa y tal. Y es verdad que cuando se abre ese mundo, entonces empieza a querer hacerse su hueco y empieza a fijarse y empieza a imitar y empieza a robar historias y empieza a querer ser feliz. Pero es una carencia, es una situación que él a priori no se la planteaba porque la desconocía. Leo la frase esa porque es que esa me llamó la atención, la tenía aquí subrayado. Dice, en cuanto sus ojos se acostumbraron a la penumbra, se dio cuenta de que no solo había atravesado una puerta, sino todo un mundo. Eso es en la página 30, o sea, ya cuando se da cuenta que realmente lo que tú estás diciendo, a lo mejor no se estaba dando cuenta de que estaba solo, se da cuenta cuando atraviesa ese... Efectivamente, cuando ve... Efectivamente. Pero, y vuelvo yo a meter patas,
pero eso verdaderamente es compañía, pues fluido, porque él se incorpora o intenta incorporarse y desenvolverse en un entorno con sus mentiras que no son realmente afectivos o vinculados a él, sino una forma de desenvolverse y una ficción de convivencia. Eso también es una forma de soledad, ¿no? Digo yo. No sé si me escucháis, pero yo he dejado de veros, no sé qué ha pasado aquí. Os escucho, pero no os veo. Te oímos, te oímos. Y te vemos. Y te vemos. Pues yo no os veo. Bueno, pero os escucho perfectamente, así que... A mí me llama la atención, María del Monte, que, bueno, me parece uno de los logros de la novela, el traer el dilema ético, digamos, ¿no? De la verdad y la mentira y el narcisismo de las redes sociales, ¿no? Me llama la atención, bueno, lo ha hecho tan bien que como hemos visto, cada uno tiene una opinión diferente, ¿eh? Como tú decías antes, pues el personaje se ha ido, oye, eso es porque está muy bien hecho, o sea, cada uno se lo ha creído y lo ha interpretado a su forma, entiendo yo. Me llama la atención también que quizás tú has pretendido que el personaje se fuera degradando, pero bueno, no sé si es por la tolerancia a la mentira que decía Manolo, o porque estamos en la ciudad de la mentira, en cierto modo, pero hay una gran tolerancia a la mentira, tanto que se ve eso como un gran éxito social. O sea, esa degradación que tú decías se ve como un éxito en la vida, ¿no? Te hace pensar un poco sobre lo que se considera un éxito y lo que no, ¿no? No sé, digo. Pero el hecho de que salgan todo ese tipo de debates, evidentemente se debe a que el personaje está bien hecho y no lo hemos creído, ¿no? Si no, no estaríamos hablando de eso. Sí, es muy interesante lo que dices, Isidoro, me parece muy interesante. Y en definitiva, pues está claro que María del Monte ha conseguido pues una serie de que nos planteemos toda esta serie de cosas, ¿no? De asuntos que estamos comentando aquí. Uy, qué incómodo es esto, no os veo. O sea, me veis, pero yo no os veo. Esto lo peor es eso, con los es alumnos. que tú no nos ves, pero nosotros a ti sí. Vosotros sí me veis. Estás de profesor en una clase virtual, claro. Ya. Bueno. Todo el mundo te ve, pero tú no ves a nadie. Bueno. Es muy cómodo. No sé si queréis decir algo más. Yo iba a decir una tontería para molestar a Manolo, básicamente. No. Venga, dila. Es una cosa que le comenté a María del Monte y, hombre, también eso tiene que... Bueno, yo sé que ella le enorgulleció cuando se lo dije, porque como yo siempre pienso, los escritores importantes son los que después influyen en otros, ¿no? Entonces, su libro me inspiró a mí un cuento, que a ver si un día se lo mando. Eso me dijiste. Sí. Entonces, bueno, verá, evidentemente no tiene nada que ver con el libro, pero bueno, la circunstancia me salió el tema y se lo quiero comentar porque además tiene su cita de Todos mienten, lo tiene al principio. Entonces, a ver si un día de esto, me acuerdo. Me lo manda. Y te lo mando. Porque un poco también va a decir, bueno, es que tu obra influye también en todos nosotros, ¿no? De alguna manera. Así que nada, yo creo que eso es también para que se enorgullezcan. Pues sí. Me alegro mucho que os haya gustado, de verdad. Y me alegro mucho estar con vosotros y comentarlo. Y además me doy cuenta que el personaje a cada uno le ha llegado de una manera y que no todos somos iguales de permisivos con las mentiras. Unos somos más, Rodrigo, y otros somos menos. Yo no es que sea permisivo, digo que es que vamos, solemos decir siempre, no, yo soy muy sincero, yo digo la verdad. Pero como ha dicho Mauricio, si lo analizamos, bueno, habría que verlo porque es que realmente es casi imposible de ser sincero
nadie al es seguro que 100%, ¿no? Creo que es imposible. Que es una cosa... Es imposible. Claro, que somos, hombre, que no somos mala gente mintiendo a mala leche y para perjudicar al otro, que esa gente sí que son unos, vamos, unos desalmados, ¿no? Pero Los que desalmados. vivimos en un mundo de mentiras a media y de verdades a la mitad, ¿no? Creo. Sí. Sí, conceptos flexibles. Sí, es flexible. El punto de vista es flexible. Y el concepto y la actitud muchas veces y nos vamos acomodando. Pero sí. Lo bueno que tiene María del Monte es que si todos tenemos un punto de vista o nos has sugerido muchas visiones diferentes, quiere decir que lo que has hecho es una auténtica obra de arte, que es lo que es una obra de arte, ¿no? Que es que cada uno que la ve nos da o sacamos sensaciones diferentes, ¿no? Con lo cual entonces felicidades porque lo has conseguido. Gracias, gracias. Totalmente. Yo creo también que pasa una cosa, María del Monte, que a lo mejor si tú te tropiezas en una feria, por ejemplo, ¿no? Como has salido a la feria, con el típico fantoche que está presumiendo de sus relaciones sociales y pintando la mona y queriendo sacar el cuello y todo eso, en ese momento te puedes cabrear, te puedes repatear. Es que en cierto modo la riqueza de este hombre es que tiene un poco muchos perfiles, ¿no? Muchos perfiles de la mentira, ¿no? Todos agrupados en él, ¿no? Entonces eso no quiere decir que, bueno, me estoy ahora mismo planteando mi propia indolencia, ¿no? Contra la mentira, ¿no? No quiere decir que no haya momentos en que tú tengas una intolerancia ante ciertas situaciones o ante el que te miente descaradamente para sacar partido de ti, ¿no? Creo que quizá el hecho de leer el libro y de esa relación íntima con el libro sí te hace ver como esa disculpa en cierto modo o esa asumir como otro ser humano que quiere sobrevivir, que quiere superarse, que tiene mezquindades, ¿no? Y entonces quizá a lo mejor la indolencia es con uno mismo, la parte de uno mismo que se ve reflejado, ¿no? Más que porque no te dé coraje en un momento determinado que el tío sea así. Hay momentos a mí en el libro que me da muchísimo coraje del tío, y además decía que dónde se está metiendo este hombre, por Dios, estúpido que, ¿sabes? No sé, que yo creo que no es que sea una indolencia, sino que o una excesiva tolerancia, sino que de alguna manera ves al ser humano que hay detrás, ¿no? Sí, que no, te identificas. En algunos momentos nos identificamos con él porque tal vez hubiésemos hecho lo mismo en esa situación. Pues a todos nos gusta en un momento sentirnos importantes también, ¿no? Y a lo mejor exagerar algo para sentirnos importantes o que piensen que los demás que tenemos salimos en una fotografía estupendamente en vez de ponerla que salimos horribles o no sé, ¿sabes? O pensar que los demás piensan que tenemos una vida social, que viajamos, que somos mundanos, ¿no? Como el Camino de Santiago, ¿no? Y no que nos circunscribimos a un sitio muy provinciano, muy, no sé, que como te ves en tanto que te gustaría, ¿no? Tener esa vida o envidias esa vida que tiene el otro y al final caes en la cuenta que también puede haber mucha mentira, ¿no? No sé, es como un análisis de lo de fuera a lo de dentro continuo, ¿no? No sé si yo me explico muy bien. Te explicas muy bien. Muy bien. Buenas noches. Hola. 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 Hola, soy Eva. Buenas noches. ¿Me escucha bien? Hola. Hola, ¿se me Sí, escucha se te bien? escucha, sí. Sí. Bueno, nada, solamente saludar, felicitar a María del Monte. Y bueno, es un poco tarde, solamente concluir que este libro me inquietó muchísimo. Me inquietó mucho, porque realmente bueno, el personaje me resultó antipático desde el principio, ya lo saben.
¿sabes? No me da ninguna sensación agradable. Lo que sí, cuando lo terminé y con toda la conversación de todos los compañeros, hay una pregunta que, bueno, dejaría en el aire si alguien me la puede responder. ¿Es mejor vivir tu vida real o inventarte una y ser feliz con esa farsa? Hoy en día, con los medios de comunicación, Facebook, etcétera, etcétera, lo tenemos muy fácil, contarnos unas vidas paralelas, falsas, pero realmente se podría pensar eso, vida, claro, es vida, pero ¿merece la pena? ¿No merece la pena mejor utilizar esa energía de esa mentira para construir una vida realmente más satisfactoria? Bueno, eso es un poco lo que hemos estado comentando antes. Apago el vídeo porque si no, no se escucha, ¿vale? Ya, se te oye intermitente. Que un poco también hemos comentado antes eso, ¿no? Que cómo se transforma, cómo crece ese personaje y se vuelve otro. Es verdad que a lo mejor lo que busca es ser feliz, como dice Rodrigo, y eso es lo que busca. Pero yo creo que pensar, cada uno verá y cada uno decide, que esto también es muy personal, si prefiere su vida, como sea, mezquina, miserable, pobre, triste, o prefiere otra inventada que le pueda dar más satisfacciones. Eso es una opción personal. Hombre, en este caso Alfredo Sierra es todo uno, ¿no? O sea, es una única persona en la que vemos cómo cambia y cómo crece. En nuestro ámbito diario, cada uno de nosotros no tenemos esa transformación, pero sí tenemos nuestra propia mentira en diferentes ámbitos donde nos sentimos más a gusto o no. Y entonces el decidir si con la mentira me compensa este premio o no, o prefiero quedarme sin el premio y ser como soy, pues eso también depende de cada uno. O sea, pero es que él está viviendo su vida. Desde el momento que se inventa esas historias, es su vida. Y vive su vida. No inventada. vive la de otro, vive su vida. Inventada. Y se las inventa porque es su vida. ¿Entiendes? Y lo que hacemos en nuestra vida son hechos ficticios y hechos inventados algunas veces que creemos que hemos hecho y otras cosas que hacemos que no estamos muy seguros si las hemos hecho. Nuestra vida está hecha de cosas que hacemos realmente y de cosas que hemos pensado que hemos hecho o que nos gustaría haber hecho. En definitiva, vivir es convertirse en otro, ¿no? O sea, la vida es transformación y desgaste. Yo recuerdo mucho una cosa que decía Felipe Benítez Reyes en la tertulia que tuvo con nosotros, que decía que nosotros tenemos dos vidas. Una es la vida que nosotros experimentamos y la otra es la vida prestada, ¿no? Que es la vida que hemos soñado, que quisiéramos tener, pero que luego no tenemos, ¿no? Y en definitiva, yo creo que eso es así, ¿no? Vivir es un desgaste, es una transformación continua. Eso es la vida. Y en cuanto a lo de la mentira, bueno, una cosa que se supone que es lo más real, como su propio nombre indica, que es la realidad, nadie ve una realidad igual a otro. Cada uno tenemos una visión de la realidad, con lo cual la realidad pues, probablemente sea la mentira más grande que existe ahora mismo en el mundo, ¿no? Porque nadie ve la realidad de la misma manera. Y eso es así. Y lo que me gusta de lo que hemos hablado es, porque yo también alguna vez he hecho cosas desde ese punto de vista, es que nosotros creemos que sabemos lo que somos, ¿no? Pero hay una parte de nosotros que no la conocemos, que es cómo nos ven los demás. Eso es un tema, además, que se ha tratado mucho en la literatura también, ¿no? Yo recuerdo a Javier María que cuando escribía en un libro de relatos que se llama Cuando fui mortal, ¿no? Que te plantea esa dualidad, ¿no? Es decir, lo que yo creo que soy y qué es lo que piensan los otros de mí, porque eso también me complementa, también soy yo. Yo también soy lo que yo muestro y la interpretación de lo que yo muestro que hacen los demás, ¿no? En definitiva, nos movemos siempre en términos que son cercanos o casi, si no mentiras, irreales, ¿no?
Y solamente eso. Sí, sí, como tú dices además, Gregorio, lo hace además María del Monte, como he dicho antes en el libro, porque la misma realidad, una cosa es cómo la está viviendo Alfredo Sierra y otra es cómo la están viviendo los demás personajes, que en cada capítulo que viene el personaje están hablando de la misma realidad, pero desde su punto de vista, que es otra realidad. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿La que está viviendo como lo ve Alfredo Sierra, o como lo está viendo Maritere, o lo está viendo Andrés, o cuál es, ¿no? La verdad, igual que la mentira, yo creo que son términos que son muy subjetivos. Claro. Cualquiera que haya pasado por la facultad de periodismo sabe que lo primero que te enseñan es que la objetividad no existe, con lo cual ya te están diciendo que prácticamente la verdad no existe, sino que cada uno tiene su propia verdad. Y sobre todo cuando uno cuenta esa verdad, pues de alguna manera ya está interpretando, con lo cual está perdiendo parte de esa verdad, ¿no? Al interpretar, no es la verdad objetiva, ¿no? Yo creo que la verdad objetiva no existe y creo que la vida y la realidad y la historia es mentira. Francamente, cada vez lo tengo más claro. Porque, en definitiva, si entendemos como verdad lo que realmente es, todo es interpretable y todos son interpretaciones. Con lo cual, lo más probable es que en mayor o menor medida se alejen de lo que es la verdad real, si es que eso existe. Bueno, María del Monte, te puedes dar por satisfecha porque terminamos ya filosofando. Sí, es verdad. Es que he cogido un tema muy fácil. Este tema da para mucho. Es que lo has construido muy bien. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Marilo. Lo hemos disfrutado mucho y eres una gran narradora. Gracias. Y te damos la enhorabuena, por supuesto. Y ahora el vinito, que cada uno en su casa, ¿no? ¿Eso parece? Y sí, el chupito. Yo recomiendo. Y Rodrigo es el que mejor se lo ha montado, ¿eh? Yo venía aquí a hablar de libros. Lo toméis mientras que hacemos la tertulia, porque si habéis fijado, el que más ha hablado de la tertulia ha sido yo. Gracias a la verborragia que me produce la Senectú y al vinito. El próximo día te eso invitamos. para la próxima está controlado, vamos. Bueno, tú también tenías, muy bien. Me la acaban de traer. Ah, muy bien, muy bien. Salud. Bueno, Salud. todas las Bueno, tertulias las terminamos aplaudiéndote y me parece que ha estado muy bien, María del Monte. Nos ha hecho feliz. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Bueno, y a Yerma, que está ahí al pie del cañón. Eso, Sergio, nos hemos portado bien. ¿Dónde está? Oye, y nuestro jefe que se ha ido, que nos tiene que decir el futuro, ¿cuál es? Claro, ahí viene. Ahí lo tiene. He tenido problemas con el ordenador. Que nada, yo creo que ha ido muy bien. Yo dije lo de modelar, pero es que no ha sido ni necesario, la verdad. O sea, ahora sí. Somos buenos, somos muy buenos. Somos buenos. Pues nada. Bueno, yo creo que la próxima ya seguiremos con Gregorio, que lo habíamos dejado hoy atrás al hombre, para la próxima tertulia, ¿no? ¿Os parece? Vale, perfecto, perfecto. Si él está de acuerdo, perfecto. Yo sí, yo en principio no tengo problema. El problema que he tenido ha sido personal, por eso te tuvo que pasar, por eso también tengo que pedirle disculpas a María porque no he podido leer el libro. Ah, no te preocupes. Porque ha habido circunstancias personales muy duras y además, bueno, encima se ha juntado con que ahora voy a publicar una novela y he estado tela de liado, he pasado francamente mal, esa es la verdad. Os agradezco ya desde aquí a todos los que os habéis puesto en contacto conmigo, vuestro apoyo, que habéis sido bastante. Y bueno, en principio, si es un lunes y eso a esta hora, no tengo ningún tipo de problema. Un abrazo fuerte, Gregorio.
Un abrazo a todos. Y Un abrazo. un beso grande. Bueno, yo creo que hay una cosa que quizás no conocéis mucho a Mauricio Ruiz, que ha estado con nosotros desde Sanlúcar de Barrameda, Sí. y que Mauricio fue la persona que ideó esta tertulia. No, bueno. Entonces yo creo que una gran alegría, porque llevaba mucho tiempo sin aparecer, porque bueno, ya dejó de trabajar en Sevilla, Sí. se prejubiló y se fue a su tierra querida y era más difícil, pero ahora gracias al Zoom lo tenemos aquí y yo quería que lo conocierais, ¿no? Porque fue el alma el que nos atrajo a todos y nos conocimos todos, ¿no? Muchos de los que todavía hoy estamos. Pero Manolo, el mérito compartido, ¿eh? Fuimos los dos. Hablando los dos surgió la idea. Bueno, fue el ideólogo fue Mauricio y el realizador Manolo. Perfecto, perfecto. Todo tiene su parte positiva, ¿ves? Si no fuera por esto, pues no podrías estar aquí hoy, Mauricio. Bueno, al final esto está vivo por todos, ¿no? Si no viniéramos todos, incluso el perro. Coque, dile, a ver si tiene alguna ascendencia sobre Coque, dile que se calle. Si Coque no es otro perro. Yo no sé es otro quién es el perro. Vaya. Yo los doy. Yo tampoco. Domina como la ganas también, pero muchas gracias a quienes creasteis esta tertulia. Muchas gracias. Qué agradable. Eso, muchas gracias. Muy bien. Muy bien, pues no dejes Gracias. nunca de fabular, María del Monte, no dejes nunca de fabular y seguiremos leyéndote con entusiasmo. Muy bien. Y mintiendo, y todos mintiendo. Todos mintiendo, claro. Pero ahora no, ¿eh? En esta No, ahora no. ¿eh? Ahora no. Bueno, Buenas noches a todos. Nada, Bueno, buenas mucho. noches. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós. chao a todos. Chao. Adiós. Chao.